testigo fiel, fiel y verdadero. De tu presencia brota fuego como el sol, iluminas mi camino. 11, amén, 2 al 3, la Biblia nos da a entender, amén, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el Señor le dijo a Moisés lo siguiente. Le dijo: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino. Y cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, algabas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Qué está diciendo a Dios? Dios está diciéndole a Moisés: Moisés, yo voy a traer una plaga, una última plaga, amén, de la muerte de los primogénitos, y Faraón va a entender que no es por su obra, que no es porque Él nos ha tenido oprimido. El Señor está diciéndole perdón. El Señor está diciendo a Moisés: Moisés, prepárame al pueblo de Israel y dile, gloria al Señor, que cuando suceda esto, le pidan al cabo de plata y de oro a los egipcios, porque yo los voy a bendecir. En otras palabras, el Señor está diciéndole al pueblo de Israel: yo sé lo que Egipto te hizo, y yo sé que Él te oprimió, te esclavizó 40 años, pero ahora no van a salir de Egipto con las manos vacías, van a salir bendecidos, van a salir, aleluya, con bendición poderosa. Estuvieron 400 años esclavos, pero yo los voy a libertar, yo los voy a bendecir. Y entonces el Señor los bendijo al pueblo de Israel. En otras palabras, el mundo nos oprime, mas Dios nos bendice. Estamos esclavos de nuestro trabajo, esclavos de lo que hacemos en nuestra vida diaria, pero el Señor nos liberta y Él nos da su bendición. Así nosotros no queramos dar, Él es tan bueno y tan misericordioso que nos da. Gloria al Señor. Pero entonces, verso 32, amén, de Génesis, de Éxodo 11, 32, amén, la Biblia, gloria al Señor, nos dice de la siguiente manera, gloria al Señor Jesucristo. Perdón, del verso 12, amén, Éxodo 12, 32, dice la Biblia de la siguiente manera, dice: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. ¿Quién está pidiendo bendición? Aleluya, Faraón está pidiendo bendición a Moisés y a Aarón. ¿Por qué razón? Porque el orgullo, amén, Dios trajo humillación al orgullo y al pueblo de Egipto. Es decir, que cuando una persona dice: yo no doy al Señor porque Él no merece nada, porque Él merece simplemente migajas, entonces cuando Dios trae plagas sobre Él o trae ciertas situaciones en su vida, el Señor le dice: yo te voy a bendecir, yo voy a orar por ti, yo voy a herir tu orgullo, voy a humillarte y sobre todo te voy a bendecir. Porque eso sucedió con el rey, con Egipto, con Faraón. Faraón, aleluya, con toda su prepotencia dijo: yo no voy a dejar ir al pueblo de Dios. Pero el Señor lo hirió, matando a sus primogénitos, y los echó cuando esto sucedió. Pero Él dijo: Moisés y Aarón, yo quiero que me bendigas, yo te doy todo esto, pero espero tu bendición, espero que ores por nosotros. Y Aarón y Moisés oraron, y aleluya, el pueblo de Egipto fue bendecido también, porque dio al pueblo de Dios lo que Él se mereció.
decir que el pueblo de Israel no salió con las manos vacías, sino que salió con las manos llenas y bendecido de parte de Dios. Entonces, el propósito era para que Dios bendijera al dador del diezmo. Es decir, que entonces Faraón aprendió también a diezmar y a dar para Dios. ¿Sabe que a veces muchos de los que diezman no son creyentes, sino que también son amigos? Son personas del mundo. Y Egipto es hijo del mundo. Y nosotros que somos del pueblo de Dios no le damos. Y los que no son del pueblo de Dios, los que son incrédulos, ellos creen en la bendición del diezmo. Decir que nosotros, aleluya, siendo su pueblo, deberíamos dar con ella. Él nos sacó del mundo perdido y por agradecimiento a Él deberíamos darle sin preguntar y sin dudar. Pero no es así. Y ahora entonces, para aquellos que dicen que el diezmo era para la ley y no era para el tiempo de la gracia, yo vengo a decir de la siguiente manera. Le vengo a dar algunas citas bíblicas que nos hablan del diezmo bajo la gracia. Y la palabra gracia, amén, es regalo, es misericordia de parte de Dios. Y podemos encontrar en 1 Corintios 9, gloria al Señor, 1 Corintios 9, 10 al 14. 1 Corintios, gloria al Señor. 1 Corintios 9, 10 al 14 dice de la siguiente manera. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo del Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria al Señor. Pablo está diciendo, este es el derecho, amén, de servir a Dios. Este es el derecho de un apóstol, de un predicador, de un pastor. Es decir, gloria al Señor, que ellos, así como trabajan para que ustedes tengan el alimento espiritual, para que cada domingo ustedes vengan y se sienten, cada martes, gloria al Señor, cada sábado vengan y ustedes se sienten a la mesa y reciban, gloria al Señor, de lo espiritual, reciban alimento espiritual. Es decir, que usted no va a trabajar si no le pagan. Si usted no le paga, usted no vuelve a trabajar a ese lugar. Igualmente sucede en esto, pero Pablo dice, yo no les coloco esto como obstáculo para que, aleluya, para no estorbar o para que vivan en el Evangelio. Es decir, gloria al Señor, que Él le dice al pueblo de Israel, o al pueblo que Él está predicando, a los corintios está diciendo, si este es obstáculo para ustedes, yo les digo de la siguiente manera, gloria al Señor, nosotros somos siervos de Dios, y como nosotros predicamos del Evangelio, vivimos de esto. Pero si para ustedes es molesto, entonces hagan de la siguiente manera. ¿Quieren bendición? Entonces den para el Señor. No lo hagan, aleluya, como una regla o como algo establecido. Háganlo de corazón, háganlo como para Dios y no como para el hombre. Primera de Timoteo
5, 17 y 18. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Dice de la siguiente manera, Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está hablando de dar al Señor, de darle al que alimenta su vida espiritual, al que cada mañana, cada día se preocupa por darles una porción a ustedes, de alimentarle. Ellos también son dignos de su salario. Mayormente dice los que predican y enseñan su palabra. Pero Primera de Corintios también 16:2 dice de la siguiente manera. A verles estas citas en esta. Primera de Corintios 16:2 dice la Biblia: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando, amén, Pablo a los Corintios, diciéndole: cuando yo vaya a ustedes, recojan cada semana algo según Dios ponga en su corazón, o haya bendecido, o lo haya prosperado Dios, pónganlo aparte. Y cuando yo vaya, entonces, ahora el Señor no se recoge ofrenda, amén, porque ustedes ya han dado anticipadamente, amén, para predicar la palabra del Señor. Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23 dice de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enalto, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, que los escribas y los fariseos simplemente diezmaban de la menta, el enalto y el comino. En el antiguamente la menta y el enalto y el comino tenían un valor mínimo, es decir, un valor insignificante. Entonces ellos diezmaban lo insignificante para Dios. Es decir, que daban simplemente las migajas para Dios. Ahora yo les cambio la pregunta. Si Dios, para los que dicen que el diezmo no es para el tiempo de la gracia, sino que para el tiempo de la ley, yo les pregunto lo siguiente: si Dios te pidiera tu primer salario, ¿tú te lo darías todos al Señor? Si dices que el 10% no es de Dios para ese tiempo, sino que damos conforme Dios pone en nuestro corazón. Y si Dios coloca en tu corazón y te dice: da tu primer sueldo, dalo todo para el Señor, ¿lo darías? Seguramente que no lo darías. ¿Por qué razón? Porque si no eres capaz de dar el 10%, ahora vas a ser capaz de darlo todo. No vas a ser capaz. ¿Por qué razón? Porque si no aprendemos en dar algo pequeño, ahora vamos a dar mucho para el Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que si estamos en el tiempo de la gracia, está bien, no es aleluya, estaba establecido en la ley, ok. Ahora estamos bajo la
gracia. Pero si estamos bajo la gracia, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, estamos fundamentados sobre mejores cosas en Dios. Entonces, ¿por qué no dar más de lo que Dios nos ha colocado? Si estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Antes deberíamos dar más para Dios y no estar discutiendo y no estar argumentando. Antes deberíamos dar más danimosamente, porque estamos en la mejor promesa, estamos en la gracia, sobre un mejor pacto y sobre mejores promesas dadas por nuestro Dios. Amén. Deberíamos dar antes con más gracias a Dios, con más alegría al Señor, y no mezquinar al Señor Jesucristo lo que Él se merece. Pero ¿sabe cuál es la seriedad y la gravedad en no cumplir con esto, con el diezmo? Es lo siguiente: Malaquías capítulo 3, verso 8 al verso 14, amén. Usted se lo sabe muy bien. Gloria al Señor Jesucristo, dice, gloria al Señor Jesucristo, amén. Malaquías 3, 6 al 14, gloria al Señor Jesucristo, 10 al 14. Usted lo puede leer en casa. Dice: trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué seremos tierra deseable? Porque ya no estamos bajo esclavitud, estamos en libertad. Y como estamos en libertad, Dios, aleluya, usó a la esclavitud, usó a Egipto para que bendijese al pueblo de Dios. Ahora estamos bajo la gracia, y como estamos bajo la gracia, sería una bendición darle a Él, porque Él se merece lo mejor, por lo que Él hizo por nosotros, por libertarnos de la esclavitud, por darnos tantas cosas que nosotros no merecíamos. Deberíamos darle a Él como Él se lo merece. Pero Proverbios 3, 9 al 10 dice lo siguiente. Proverbios, gloria al Señor. Proverbios 3, 9 al 10. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice de la siguiente manera. Y ya quiero ir terminando en esta noche. Proverbios 3, gloria al Señor. Capítulo 3, verso, aleluya, verso 9 y 10 dice la Biblia, amén, de la siguiente manera: honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Será que el pueblo de Israel estaba en las mejores mansiones? No. ¿Dónde estuvo 40 años? ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel? Estuvo en el desierto. Y en el desierto, aleluya, el Señor los bendijo, el Señor les prosperó. Ellos daban porque Dios los había libertado, y por eso ellos dieron, y el Señor los bendijo poderosamente. Entonces el diezmar nos trae pobreza, no, nos trae bendición. El dar para Dios no nos deja pobres, nos da bendición, nos trae cosas mejores. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto, y el Señor le dijo, amén, a Moisés, aleluya, reúname a todo el pueblo, amén, vamos a pedirle una ofrenda al pueblo de Israel. Podemos encontrarlo en Éxodo, amén, capítulo 25, verso 3, verso 2 al verso 3. Dice la Biblia de la siguiente manera, dice que, aleluya, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón.
tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Y sabe, dice el verso 8, dice que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Podían haberse quedado pobres, pero no se quedaron pobres. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Si Él nos pide, nosotros le vamos a dar. Si Él nos pide oro y plata, le vamos a dar oro y plata. Porque Él nos ha libertado. Él ha hecho cosas poderosas y en gratitud a Él no vamos a quedar pobres, sino que Él nos va a bendecir poderosamente. Amén. Y el pueblo de Israel dice que traía cada mañana su ofrenda, traía cada mañana su aporte. Y quedaron, aleluya, quedaron pobres, no quedaron pobres. Ellos quedaron bendecidos. El Señor los bendijo en medio del desierto. Él los bendijo, Él les proveyó para sus necesidades. Porque ellos entendieron el dar para Dios. Pero Lucas también nos dice, Lucas, amén, 6:38, dice la Biblia de la siguiente manera. En Lucas 6:38, gloria al Señor, dice la Biblia de la siguiente manera: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volveré a medir. Eso está dando a entender que cuando damos a Dios con regocijo, vamos a tener una buena medida, algo bien apretado y remecido, y será rebosante para nuestro regazo, es decir, para nuestro lagar, para nuestra canasta familiar, para toda buena obra, porque con la misma medida con que damos, con esa misma medida, seremos medidos ante el Señor. Decir que si damos poco para Dios, vamos a recibir poco para Dios. Pero si damos abundantemente para Dios, abundantemente entonces recibiremos de nuestro Dios. Es decir, que el 10 es una bendición. El 10% no me trae pobreza, me trae bendición y abre puertas de los cielos para nuestra vida diaria. Segunda de Corintios, aleluya, 9. Segunda de Corintios 9, 6 al 9 dice la Biblia de la siguiente manera. Segunda de Corintios, gloria al Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 9, gloria al Señor, versos 6 al 9 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Decir que el 10 no me trae pobreza, el 10 me trae bendición. ¿Me trae qué? Bendición. Me hace prosperar en toda buena obra, y Él me dará todo lo suficiente para mi vida y me proveerá, me multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Porque el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso es cuando damos el 10%. Cuando damos el 10 no nos quita, nos da, nos bendice. ¿Por qué? Porque Él es el que nos provee, Él es el que conoce nuestra intención, nuestro deseo que hay en nuestro corazón.
Pero los que no quieren diezmar se pegan de este versículo y dicen, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero el Señor pone en su corazón que es el 10%. Pero tu necio corazón dice, no, yo voy a dar menos. Porque el Señor me dice que dé como el Señor ponga en mi corazón. Si el Señor me pone que yo dé, aleluya, solamente el 2%, el 3%, el 4%, entonces eso es lo que me dio, lo que Dios puso en mi corazón. Pero lo que Dios puso en el corazón desde el principio en Abraham fue el 10%. Y todos aquellos que dicen, y todos aquellos que dan testimonio del 10, ellos no quedaron pobres. Abraham no quedó pobre. Oh, Jacob no quedó pobre. Isaac no quedó pobre. Los profetas no quedaron pobres. Los apóstoles no quedaron pobres. Ellos no quedaron pobres. Ellos quedaron bendecidos. Y ellos escribieron estas palabras y dijeron, cuando damos a Dios generosamente, recibimos de Él generosamente. Él abre y multiplica lo que nosotros damos. Amén. Porque la bendición del 10, el 10 es cosas poderosas. Ahora cuando no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, deberíamos dar más del 10%. Deberíamos dar el 15, el 20, el 30, el 40, el más deberíamos dar para el Señor. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Oh, bajo mejores promesas, bajo mejores cosas. Antes deberíamos darle más para el Señor. Y que termino con esto en esta noche. Sin embargo, le pide al pueblo que cambie la actitud y cumplan con este deber sagrado de diezmar y ofrendar, y Él los bendecirá. Gocémonos, gozamos de bendiciones abundantes y sin medida. Todos hemos recibido innumerables bendiciones de la mano misericordiosa de Dios. Estamos nosotros agradecidos con Él por estas múltiples bendiciones. El diezmar es una expresión sincera de amor, gratitud y obediencia. Un autor lo expresó de esta manera: yo diezmo porque Dios me ordenó hacerlo. Diezmo porque doy mi diezmo porque no es mío sino de Dios. Diezmo porque ese es el plan financiero de Dios para su iglesia. Diezmo porque debo eso y más a Dios. Diezmo porque quiero tener una parte al dar el evangelio a otros. Diezmo, aleluya, porque no tengo el corazón de gozar de las comodidades de la iglesia y ser demasiado tacaño para no sostenerla. Diezmo porque amo a Dios, quien dio su ofrenda más grande, su Hijo. Diezmo y doy ofrendas porque Cristo dio su vida por mí. Diezmo y doy ofrendas porque me gozo haciéndolo. Diezmo y doy ofrendas porque Dios ha prometido bendecirme y yo necesito sus bendiciones. Diezmo y doy ofrendas porque me avergonzaría de no hacerlo. Me avergonzaría de que Dios dio tanto por mí, que Dios dio su vida por mí y yo no darle a Él nada. Yo diezmo y doy al Señor porque Él se merece esto y mucho más. Oh. Estamos bajo mejores promesas, bajo un mejor pacto en esta noche. Por eso, aleluya, por eso el 10 no me quita, sino que me trae bendición. El mundo te dice no es, pero el Señor te dice, eso no es mi palabra. Mi palabra es, da el 10, porque es la bendición que yo he provisto para mi pueblo. Oh, eso es lo que bendiciones sobreabundantes. Probadme ahora en esto, y yo os bendeciré y abriré la ventana de los cielos. El 10 es poderosa y aún sigue de generación en generación. Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, pero aún sigue este testimonio vigente, porque aún sigue la bendición de Dios. Él es el mismo hoy,
Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por toda la eternidad. Dios nunca cambia. Los planes de Dios, financieros de Dios nunca cambian. Los que cambiamos somos nosotros. Él sigue siendo el mismo, el ayer, el hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo generoso con nosotros. Pero nosotros debemos dar, despojarnos y ser tacaños con el Señor. No debemos ser mezquinos con el Señor. Debemos darle generosamente, porque Él nunca retiene, Él nunca, pero el Señor aferra, Él nunca cierra, Él siempre abre las ventanas de los cielos, Él abre puertas, Él abre caminos cuando usted no ve caminos, cuando no ve salida económica, el Señor te abre esa salida, Él te abre esa puerta y te bendice. Así que uno le cumpla, Él te bendice porque Él sigue siendo Dios. Él nunca cambia. Y los planes de Dios del 10 nunca cambian. Las 10 siempre siguen. Aleluya, siempre seguirán siendo bendición para el pueblo de Dios. Yo no sé cuándo se quiere levantar en esta noche y quiere decir: gracias te damos, Señor, porque me has hablado, Señor. Oh, perdóname, Señor, si había pensado de esa manera, Señor. Oh, pero gracias porque vas a cambiar mi actitud, Señor. Mi actitud es que tú diste mucho por mí. Y yo, Señor, lo poco que debo dar, Señor, yo te lo voy a dar con todo mi corazón. Te voy a dar con alegría, Señor. Porque tú diste mucho por mí, Señor. Y solo cuando me corre paso sobre mejores promesas, Señor. Y yo quiero esas promesas. Yo quiero esas bendiciones. Eres el rey del universo, testigo fiel, fiel y verdadero. De tu presencia brota fuego como el sol, iluminas mi camino.